Entonces continuamos el tema de quebraduras y concretamente, como ya habíamos adelantado, vamos a iniciar el estudio de las quebraduras proteicas. Las proteínas se encuentran naturalmente presentes en los vinos. Se van sintetizando y están presentes en la uva, luego pasan también a los vinos. La concentración de proteínas en la uva es variable, depende del nivel de madurez. Van concentrándose a medida que va aumentando, va creciendo la madurez. A medida que aumenta la madurez, aumenta la concentración en proteínas. Y también se va a producir en los vinos una modificación en la naturaleza de las proteínas presentes. No son las mismas proteínas las que se encuentran en la uva verde que luego las que vamos a encontrar en la uva madura. No son estrictamente las mismas. Por ejemplo, en las uvas que están en proceso de madurez, existen estudios modernos, han individualizado ciertas proteínas que son especialmente importantes para proteger al fruto, en este caso a la uva, de ciertas reacciones que pueden llegar digamos, atacar el grano de uva, ciertas sustancias que pueden llegar a atacar el grano de uva. Se llaman productos de reacción proteica, PRS. Son sustancias que tienen la particularidad de defender al grano de uva, por ejemplo, de la botrytis. Entonces, es notable cómo en la uva, durante el proceso de madurez, debido a la presencia de estas proteínas, la uva tiene una cierta resistencia muy característica contra el ataque de ciertos hongos, por ejemplo, el hongo de botrytis. Estas proteínas se van desnaturalizando a medida que avanza la madurez, el grano de uva se va concentrando de otro tipo de proteínas, y con el avance de la madurez pierde esta defensa frente a estos hongos. Entonces, la uva, cuando está en plena madurez, puede ser atacada con cierta facilidad de este hongo, botrytis. Ahora, la presencia de estas proteínas de defensa hacen que la uva en general sea bastante, estas proteínas en general son bastante sensibles al calor. Y esto es, por ejemplo, lo que explica que ciertas variedades de vinos que se elaboran, como el caso de los Sauvignon Blanc, son más sensibles a la quebradura proteica a medida que se cosechan las uvas más tempranas. Y uno podría preguntarse, acá hay una contradicción. Si las proteínas se van concentrando en el tiempo, ¿por qué si un vino de cosecha temprana, por ejemplo el caso de los Sauvignon Blanc de cosecha temprana, es más sensible a la quebradura proteica que un vino que se ha cosechado con la uva bien madura? Bueno, parte de la explicación está aquí, que existen distintas naturalezas de proteínas y las proteínas que protegen a ciertas, estas proteínas de PRS, son proteínas de defensa de la uva, son muy sensibles al calor. Y entonces, a pesar de que tenga la uva menor concentración en general en proteínas, es más sensible a la quebradura proteica. ¿Qué concentración en proteínas puede llegar a tener una uva durante el proceso de madurez? Es variable, pero puede llegar a una concentración de 200 miligramos por litro. Pero basta unos pocos miligramos para provocar una quebradura proteica. Estos 200 miligramos por litro de proteína que puede tener la uva en el punto de madurez, repito que es variable, luego, a medida que comienza el proceso de fermentación, y de elaboración del vino va a ir disminuyendo. Pero repito, Rivero Gallón ha hecho un estudio y demuestra que basta 1 miligramo por litro de proteína para provocar un enturbamiento de tipo proteico. O sea que el hecho de que disminuyan no significa necesariamente que el vino vaya a quedar protegido de esta quebradura. ¿Cuáles son los factores
vamos a estudiar rápidamente cuáles son los factores que provocan la insolubilización de las proteínas. Bueno, uno de los factores que provocan la insolubilización de las proteínas es la temperatura. Y de hecho, de todas las proteínas presentes en el vino, en la clase anterior estuvimos viendo, voy a recapitular un poquito, con la clase anterior estuvimos viendo que los coloides que están presentes en el vino son de tres, está formado por tres grandes grupos, ¿no? Los coloides fundamentalmente constituidos por los azúcares y las pectinas, polisacáridos ácidos, polisacáridos neutros. El otro gran, inmenso grupo de partículas coloidales que son los compuestos polifenólicos, antocianos, taninos, etc. Y finalmente un gran grupo de coloides de naturaleza proteica. Dentro de los coloides de naturaleza proteica tenemos un grupo, un grupito, que son los prótidos termosensibles, que son aquellas proteínas que se desnaturalizan por acción del calor. Y estas son las que provocan las quebraduras. Es decir, no todas las proteínas presentes en el vino provocan quebraduras, solamente las termosensibles. Entonces, primer gran tema que hace complejo el estudio de la precipitación proteica. El primer gran tema sería interesantísimo conocer de la gran variabilidad de proteínas presentes en el vino, cuáles son, estrictamente hablando, las que son sensibles a la temperatura. Se han estudiado, se han hecho barrido de proteínas y se han ido clasificando por peso molecular. Bueno, hay un pequeño grupito de proteínas que son las sensibles a la temperatura, solo un pequeño grupo. Y de estas depende la inestabilidad. Bien, entonces, un calentamiento rápido elimina la totalidad de los prótidos termosensibles. Un calentamiento entre 70 y 80 grados centígrados. Entonces vamos a verán en el laboratorio que el test de prótido, es decir, para saber si un vino es estable o no a la quebradura proteica, se hace un test de calentamiento. Se toma un vino, se lo filtra, una muestra de vino, filtrada, perfectamente filtrada, se mide NTU y se verifica que ese vino filtrado mida menos de un NTU de turbidez, se lo calienta a 80 grados 30 minutos, se lo tapa para que no haya interferencia de ningún tipo, se lo deja que llegue a temperatura ambiente y a las 24 horas se vuelve a medir temperatura. Si la diferencia en NTU entre el testigo, el filtrado antes de calentar, y el calentado 24 horas después, es mayor a un NTU, se considera que el vino es inestable a la quebradura proteica. ¿Por qué? Porque ese vino en el futuro puede llegar a provocar un enturbiamiento. ¿Y por qué se toma el NTU? Bueno, porque el ojo humano es capaz de detectar una turbidez ya superior al NTU, al 1 NTU. Hay algunos enólogos que toman 1,5, otros que toman 2 NTU de tolerancia, pero no más de 2. Es factible, depende del criterio de cada uno. Uno puede tomar 1 NTU, 1,5, 2 NTU de tolerancia, pero no más allá. También el enfriamiento por largo tiempo puede llegar a provocar una coagulación de proteínas. Pero esto es un proceso más lento, lleva un poco más de tiempo. Pero el calentamiento siempre provoca la inestabilidad de todas las proteínas y especialmente a esas temperaturas, los 70 o 80 grados. El agregado de sustancias tánicas también va a provocar la coagulación de las proteínas, ya lo vamos a ver en particular. Ahora en este esquema que estoy mostrando en pantalla, enseguida lo explico en detalle, pero siempre las sustancias tánicas tienen la posibilidad de coagular las proteínas, es un clásico. El agregado de ácidos minerales está prohibido, pero si se hiciera, hay que saber que inestabiliza las proteínas, por tanto provocan inestabilidad proteica. El agregado de ácido metatartárico. El ácido metatartárico suele usarse como coloide protector frente a las quebraduras tartáricas. Bien, cuando el ácido metatartárico tiene un elevado índice de esterificación, puede provocar un enturbiamiento lechoso, debido a la reacción entre el ácido metatartárico y las proteínas presentes.
Si el vino estuviese agregado de, atención a este dato, lisozima, se puede provocar un enturbiamiento más o menos permanente, depende del caso, entre el ácido metatartárico y la lisozima, provocando un enturbiamiento. El calcio, que es un catión muy insoluble, bastante insoluble, interviene en innumerable cantidad de precipitaciones, debido a que él es insoluble. Entonces, con cualquier sustancia que reaccione el calcio, podría ser también con proteínas, puede llegar a provocar enturbiamiento. Finalmente, las proteínas intervienen en la quebradura férrica y en la quebradura cuprosa, favoreciendo la coagulación de estas quiebras y la manifestación de estas quebraduras. Quiero ahora que centremos nuestra atención, les propongo explicarles cómo es que reacciona un coloide proteico en un vino. Si nosotros tenemos las proteínas en solución acuosa, una proteína en solución acuosa, miren por favor a la pantalla, la proteína en solución acuosa, recuerden lo que vimos en la clase anterior, es un coloide que es hidrófilo, esa línea continua, la segunda línea continua y concéntrica, simboliza el estado de hidratación de la partícula. De modo que cuando está esa línea, significa que el coloide está hidratado. La segunda línea que está fraccionada son en realidad cargas negativas que están rodeando a la partícula coloidal. Recuerden que hay ciertas partículas coloidales que al hidratarse polarizan la molécula de agua y hacen que en los extremos de la molécula de agua represente de alguna manera también la carga del coloide, hidrófilo en este caso, y en este caso en las partículas coloidales a un pH neutro cercano a 7, tienen carga negativa, que es el caso de la disolución acuosa de proteínas en agua. Un ejemplo concreto podría ser gelatina disuelta en agua, caseína disuelta en agua. Son coloides hidrófilos de carga negativa. Bueno, ¿qué pasa cuando este coloide es agregado al vino? El vino tiene otro pH, un pH bajo. Podríamos considerar uno, en particular 3,8, 3,5, un vino comprendido entre estos pHs. El caso de la gelatina, les recuerdo que tiene un punto isoeléctrico de 4,6. Verifico, no recuerdo exactamente, 4,60. El caso de la gelatina, 4,7, perdón. 4,7. Es el punto isoeléctrico de la gelatina. Si el vino tiene un pH de 3,8, quiere decir que el pH está por debajo del punto isoeléctrico, la carga de la partícula va a cambiar. ¿Por qué? Porque ha sido colocada en un medio que tiene un pH inferior al punto isoeléctrico. Aguárdenme un segundo, estoy buscando un dato. Entonces, cuando la proteína pasa de una disolución acuosa a una solución vínica, la carga de la proteína se invierte. Antes era negativa, ahora pasa a ser positiva. Acá no se ve bien en este gráfico, pero en realidad esta carga que está acá es positiva. Entonces, la partícula coloidal en solución acuosa, hidrófila, negativa. En el vino sigue siendo hidrófilo, pero es positivo. Fíjense, presten atención que acá lo aclara. No ha salido bien la copia en el libro, pero sí está aclarado ahí arriba. Ahora, cuando esta partícula coloidal reacciona con otra partícula coloidal, que es el tanino. Tanino es una partícula, podría haber estado representada acá con un símbolo, otro circulito. El tanino es un coloide que es hidrófobo y negativo. Ahora, cuando esta partícula que es hidrófila positiva reacciona con este que es hidrófobo negativo, forma una nueva entidad coloidal, esta entidad coloidal que está acá,
he intentado más o menos sombrear, que es un coloide hidrófobo negativo. Un coloide hidrófobo negativo. Entonces, otro coloide, no es el mismo anterior que los anteriores, es una síntesis de estos dos. Es producto de la reacción del coloide hidrófilo positivo más el tanino hidrófobo negativo forman una nueva entidad coloidal, coloide hidrófobo negativo. Hidrófobo negativo. Perdió el estado de hidratación. Entonces, esta partícula coloidal, recuerden que en la clase pasada veíamos que cuando pierden el estado de hidratación, las partículas se vuelven ligeramente inestables. Basta que reacciona con un catión, otro tipo de partícula coloidal, y entonces este catión que está acá va a reaccionar con el tanino, con el tanino proteína, esta nueva entidad coloidal que está acá, esta más esta, va a dar otra partícula coloidal, que es el producto de la gelatina más el tanino más el catión. Y como este era positivo y este es negativo, la nueva entidad coloidal tiene carga neutra, o sea, descargado. O sea, esta partícula coloidal que está acá, esta partícula coloidal, es un coloide que ha perdido el estado de hidratación y ha perdido la totalidad de la carga. Y lo que ocurre habitualmente con estos coloides, que son fuertemente inestables, es que rápidamente coagulan. Y una vez que han coagulado, están en vías de precipitación, empiezan a precipitar. Bueno, este es un camino de tipo coloidal que explica cómo una proteína, en este caso es una proteína agregada a la partícula coloidal, al vino, coagula con sustancias que están presentes en el vino, en este caso los taninos, y a su vez esta nueva entidad coloidal con los cationes pierde el estado de hidratación, pierde la carga, coagulan y precipitan. ¿Es el único medio por el cual pueden precipitar? No, existen otros caminos, que son los que voy a describir a continuación. Esta partícula coloidal, que es hidrófila y positiva, la gelatina hidrófila positiva, puede reaccionar con complejos férricos. Complejos férricos que son hidrófobos negativos, entonces complejos férricos hidrófobos negativos con este que es hidrófilo positivo, forman una nueva entidad coloidal que es hidrófoba, es decir, pierde la hidratación y adquiere la carga, prevalece la carga de los complejos férricos, y entonces hidrófoba negativa. Basta que reaccione nuevamente con cualquier otro catión de carga opuesta, pierde la carga, coagula y también precipita. Se podría producir una coagulación mutua entre este coloide que es hidrófobo negativo, una nueva entidad coloidal, y este, que es hidrófilo positivo. Se puede producir ahora entre estos dos. Y ustedes me dicen, bueno, pero es que esta coloide viene de acá. Sí, pero una vez que se formó es distinto. No puede reaccionar con este y provocar una coagulación mutua. Puede reaccionar con otras partículas que forman el turbio, que también contengan carga negativa y formen una nueva entidad coloidal hidrófoba negativa también. Luego, esta partícula puede también reaccionar con la gelatina, que era de carga opuesta, hidrófila positiva, y nuevamente formar partículas coloidales que son hidrófobas, sin carga, provocar la coagulación y luego precipitar. Acá se los voy a mostrar de otro modo, como para que lo puedan entender, con un esquema. Simplemente
quiero hacerles ver que influyen fuertemente en los procesos de coagulación proteica, estos tres elementos que voy a marcar acá: los cationes, la acidez, los coloides, la presencia de los coloides y la temperatura en la que se encuentra el vino. Luego vamos a volver sobre estos 4 puntos que acabo de mencionar. Cuando nosotros agregamos una proteína al vino, puede ser que el vino del que estemos hablando sea un vino con alta concentración en taninos, un vino con alta con alta concentración en tanino, o bien puede ser que sea un vino con baja concentración en taninos, como este que he marcado acá. El vino con alta concentración en tanino normalmente son vinos tintos. Los vinos con baja concentración en tanino son normalmente los vinos blancos. Entonces vamos a ver los distintos caminos que pueden seguir las proteínas. Normalmente, ya vamos a ver que cuando uno habla de proteínas en los vinos, en general podríamos hacer una gran división y decir, bueno, esta proteína que está presente en el vino, ¿es una proteína naturalmente presente en el vino o es una proteína que hemos agregado? Porque cuando nosotros hablamos de gelatina y cuando nosotros hablamos de caseína, no son proteínas que se encuentran naturalmente presentes en los vinos. Son proteínas exógenas que se han agregado al vino con un fin específico, que ya vamos a ver que es el fin específico de la clarificación. Ahora, también puede ocurrir que en el vino haya presente proteínas naturales que siguen el mismo proceso de coagulación, exactamente el mismo proceso que las proteínas que he mencionado, que son las agregadas. Bien, entonces ya sean proteínas agregadas al vino, exógenamente, proteínas exógenas agregadas al vino con un fin dado, o proteínas propias del vino, proteínas naturales, ya sea una u otra, el camino, el proceso de precipitación puede ser enteramente análogo, porque son compuestos de una misma naturaleza, son proteínas. No pueden reaccionar siguiendo el mismo camino. Vamos a analizar el caso primero de los vinos tintos, alta concentración en tanino, y luego analizaremos el caso de los blancos. Bien, el caso de las proteínas, que son hidrófilas y electropositivas, cuando se agregan al vino, pasan a ser normalmente hidrófobas, es decir, muchas veces el mismo vino hace que se vuelvan hidrófobas. Por ejemplo, podría ser debido a una interacción con algún compuesto propio del vino que hace que pierdan el estado de hidratación, pero mantengan su carga. Proteína se mantiene, pasa a ser hidrófoba, pero mantiene la carga electropositiva. Esta proteína hidrófoba, electropositiva, a su vez puede también reaccionar con el tanino, y entonces pasa a ser una proteína más tanino, con la carga del tanino, negativa, y también es una proteína que va a estar desolvatada, proteína desolvatada. Esta proteína desolvatada luego puede reaccionar con esta misma proteína anterior. O sea, esto es un coloide y este es otro coloide. Cuando dan un paso, cambian de naturaleza. Es verdad que esta sustancia proviene de esta, la anterior, pero una vez que se formó puede reaccionar con la anterior, porque son coloides diferentes, de diferente carga. Entonces, esta más esta pueden reaccionar, esta sería esta más un próteo solvatado, este que está acá. Si reaccionan, coagulan y luego precipitan. Bien, podría ser que esta proteína negativa y desolvatada reaccione con un coloide que sea positivo, cualquier otro coloide que sea positivo. Carga opuesta, coagula, flocula, y obviamente la floculación es ya el estado final, porque ha precipitado. Pero siempre coagulan primero. O puede ser que esta proteína coagule con cationes, coagulan y luego precipitan. Bueno,
Esto es lo que ocurre normalmente en los vinos tintos, con los taninos, con las proteínas naturales. ¿Por qué se suele decir que en los vinos tintos normalmente no son sensibles a las quebraduras proteicas? Y sí lo son los vinos blancos. Bueno, los vinos tintos no son sensibles a las quebraduras proteicas porque normalmente las proteínas naturales que contienen los vinos tintos reaccionan con los taninos, coagulan y precipitan. De modo que las proteínas que tienen posibilidad de coagular y precipitar ya lo hacen con el tanino propio del vino y logran una natural estabilidad proteica, que no se consigue en el caso de los blancos. Ahora vamos precisamente a analizar el caso de los vinos blancos. Nosotros podemos partir de esta proteína que está naturalmente presente en los vinos blancos, proteína hidrófila electropositiva, y esta proteína hidrófila electropositiva puede reaccionar, fíjense la cantidad de partículas con las que en suspensión, por ejemplo, que tienen carga opuesta a la proteína, las levaduras, las bacterias. Si hubiera algún carbón agregado, el Kieselguhr es el material filtrante, la bentonita, todos estos son productos que pueden estar o no presentes. ¿Sí? Las levaduras, las bacterias, ciertamente hay mucha probabilidad. Los clarificantes, este material filtrante, la bentonita, si se agregan. Si no, no van a estar presentes. Pero estas son partículas que están en suspensión. Si se encuentran con esta, tienen carga opuestas, coagulan y luego van a precipitar. O sea, esta línea que está acá está mal, porque debía venir acá primero. Estas partículas primero coagulan y luego floculan. Nunca hay una floculación directa. Primero siempre hay que pasar por un estado de coagulación. De modo que acá hay un error. Ya voy a tratar de modificarles este esquema y luego lo voy a subir nuevamente al campo, pero se los advierto desde ahora. También pueden reaccionar estas proteínas presentes. Repito que estas proteínas pueden ser proteínas naturales o proteínas agregadas, con partículas en solución coloidal. ¿Cuáles son las partículas en solución coloidal que podemos encontrar en los vinos blancos? Bueno, el fosfato férrico, el ferrocianuro férrico, compuestos tanino-hierro, hierro férrico siempre, hierro 3. Bien, siempre son partículas que son hidrófobas y cargas negativas, por tanto pueden reaccionar perfectamente con esta proteína que es hidrófila y positiva, con carga opuesta, floculación mutua, coagulan y precipitan. Bueno, les había dicho que precisamente hay como 4 grandes variables que dependen, manejan de alguna manera, gobiernan la clarificación de las proteínas, que son los llamados parámetros de la clarificación proteica. Son 4 variables que influyen fuertemente en toda clarificación proteica. Podemos decir que son 4 parámetros que influyen en la clarificación, pero lo mismo influirían en una coagulación de proteínas endógenas propias del vino. Ahora nos interesa estudiar un poquito los parámetros de la clarificación. ¿Por qué? Porque muchas veces las proteínas especialmente se utilizan para clarificar vinos tintos. Entonces hay que manejar cuáles son los parámetros que rigen esta clarificación, que ya los nombré, son la presencia de cationes, el pH o la acidez, están vinculados, la presencia de coloides protectores y la temperatura. Vamos brevemente a hablar de los 4. Recuerdo que normalmente se suelen usar proteínas para clarificar vinos tintos, pero no exclusivamente, porque podría darse el caso que alguna vez se utilice alguna proteína para clarificar vinos blancos por la razón que fuera menester, fuera conveniente. Entonces, los parámetros para la clarificación proteica es exactamente la misma. Estos criterios son iguales para vinos blancos que para vinos tintos. Ciertamente, si se usan en blanco hay que tener mucho cuidado, porque los blancos no tienen algo que sí tienen los tintos, que coagula la proteína y logra la estabilidad.
rápidamente del vino, que son los taninos que coagulan las proteínas y entonces impiden que haya un exceso de prótido agregado al vino. ¿Cuál es el peligro de que haya un exceso de prótido agregado al vino, como clarificante, por ejemplo? Que quede un exceso de proteína en el vino, y esas proteínas, en general, son proteínas que después pueden llegar a comprometer la estabilidad, precisamente la estabilidad proteica del vino. Porque las proteínas pueden coagular y precipitar con mucha facilidad. Ya vamos a ver que de las proteínas que se agregan, salvo la clara de huevo, que no se usan para vinos blancos, pero salvo esta, todas las demás no reaccionan con el calor, pero sí reaccionan con otros compuestos, los compuestos tánicos, por ejemplo. En el caso de la albúmina de huevo, esta sí es termosensible, esta proteína. Bien, vuelvo al tema de parámetros de la clarificación proteica. Bueno, los cationes presentes en los vinos influyen y de manera muy importante en la clarificación proteica. De todos los cationes, el hierro, especialmente el hierro férrico, y más concretamente la combinación tanino-hierro, de carga negativa, reacciona de un modo muy vigoroso en la clarificación proteica. En general ayudan a la coagulación de las proteínas. Luego la acidez también tiene una importancia significativa en la clarificación proteica. Y atención, porque esto muchas veces suele prestarse para confusión. Lo que el tanino, del tanino, digamos, quien tiene un efecto clarificante fuertemente coagulante de las proteínas es concretamente el ácido tánico. Pero fundamentalmente del ácido tánico, el que tiene influye fuertemente en la clarificación proteica es el tanino, el tanino como ácido, el anión tanino. Ahora, como el ácido tánico es un ácido débil, se disocia rápidamente, se disocia más fácilmente a pH altos que a pH bajos. Como se disocia más rápidamente a pH bajos que a pH alto, el tanino, perdón, creo que lo dije al revés, si el tanino se disocia más a pH alto que a pH bajo, quiere decir que hay una mayor concentración de tanino con carga negativa a pH más bien altos. Por tanto, el vino coagula más rápidamente, más fácilmente, cuando la acidez es débil. Entonces, coagula más rápidamente los vinos con pH altos que con pH bajos. La proteína coagula más rápidamente. ¿Por qué? Porque este tanino tiene carga negativa, el anión tanino tiene carga negativa y va a reaccionar con la proteína, que es un coloide electropositivo. Acá pueden ver cómo el tanino, a medida que este anión va a aumentar a medida que la acidez sea más baja o el pH más alto. Bien, la presencia de coloides protectores siempre va a jugar en contra de la clarificación proteica. Los coloides protectores impiden los procesos de clarificación. Por tanto, de estar presentes cualquier tipo de coloide protector, obviamente que va a actuar en contra de la clarificación proteica en este caso. ¿Qué coloides protectores? Bueno, hay coloides protectores a base de pentosas, arabinosas, rannosas, hexosas, galactosas. Bien, los glucanos provenientes de uvas afectadas por botrytis. Bien, todos estos coloides protectores conviene eliminarlos antes de, por ejemplo, por hidrólisis, antes de una clarificación proteica. Luego, la temperatura. La temperatura tiene una influencia de alguna manera dual, porque las temperaturas muy altas influyen negativamente a la clarificación proteica. Pero también lo juegan negativamente las temperaturas exageradamente bajas. Pero podríamos decir que una temperatura baja, ligeramente baja, por debajo de unos 10 grados centígrados, influye a los procesos de coagulación, facilita los procesos de coagulación. Contrariamente a lo que ocurre con las temperaturas superiores a los 20, 25 grados, 30 grados centígrados, que
son temperaturas que dificultan la coagulación. De modo que las bajas temperaturas moderadamente bajas facilitan la clarificación proteica. Luego algunas recomendaciones prácticas. Bueno, nuevamente reiterar que el pH del vino, cuando si es exageradamente bajo, las proteínas, la clarificación proteica es menos efectiva. Y lo contrario, es más efectiva cuando el pH es alto. La presencia del anhídrido carbónico retarda la clarificación proteica porque tiene un movimiento convectivo, va a mover toda la masa del vino, de modo que va a tener un efecto negativo. La temperatura moderadamente baja contribuye a una precipitación proteica. La presencia de coloides protectores dificultan la clarificación proteica. La homogeneización del clarificante cuando se agrega influye muy positivamente a la clarificación proteica. Y este concepto, y el último, que no existe un clarificante universal, de modo que siempre es necesario hacer ensayos y determinar de todas las posibilidades de trabajar con clarificantes proteicos, hay que tratar de determinar cuál es el más adecuado. ¿Cómo se hace para determinar cuál es el más adecuado? Haciendo ensayos. Uno toma una muestra del vino que va a ensayar y puede hacer agregados secuenciales crecientes del clarificante en estudio. O puede hacer incluso un estudio comparativo con dosis crecientes, incluso de distintos clarificantes. Uno puede hacer una clarificación con gelatina y puede compararla con otro tipo de clarificante, por ejemplo, albúmina de huevo. Y uno necesita saber cuál da mejor resultado y compara dosis crecientes de gelatina con dosis crecientes de albúmina de huevo. Entonces, de esa manera puede ir determinando cuál de todas las dosis y cuál de todos los clarificantes es el más adecuado para conseguir un fin determinado. Normalmente, repito que la gelatina se suele usar para vinos tintos, la albúmina de huevo también para vinos tintos, la albúmina de huevo para vinos tintos de calidad superior. Tiene un efecto muy interesante de redondez en la boca porque elimina los taninos que son reactivos. Al eliminar los taninos reactivos, los vinos quedan luego de la clarificación más redondos, más suaves en la boca. Lo mismo hace la gelatina, pero en grado menor, en lo que se refiere a la redondez, y algo arrastra también de materia colorante. En menor medida lo hace la albúmina de huevo. Y luego, otro clarificante proteico, por ejemplo, el caseinato, la caseína o usar el caseinato de potasio suele usarse con distintos fines. Uno es el decolorante, porque tiene una buena afinidad con ciertos compuestos polifenólicos pardos, y entonces se suele usar de un modo muy efectivo, muy eficiente en vinos blancos, sin temor al sobreencolado, porque la gelatina fundamentalmente coagula por el pH del vino, entonces no deja sobreencolados. Finalmente existe otro clarificante, la ictiocola, que proviene de la vejiga natatoria del esturión, un pescado del Mar del Norte, que tiene la particularidad de usarse en muy pequeñas dosis, de dar precipitado un tanto pulverulento, pero tiene un gran poder de limpidez en el vino blanco y conferirle un grado de brillantez óptimo. Normalmente se suele usar con este fin. Simplemente algún pantallazo de distintos trabajos que se pueden hacer con distintos clarificantes. Por ejemplo, existe otro clarificante de origen proteico, que es la hemoglobina, concretamente se extrae de la sangre vacuna, que tiene un efecto clarificante también muy interesante, se suele usar en vinos blancos y tiene un efecto decolorante muy eficiente, entonces suele ser muy adecuado para los vinos blancos prensas, para eliminar el color exagerado, excesivo, que suelen contener esos vinos. También tiene un muy buen efecto estabilizante en cuanto a la estabilidad microbiológica de los vinos, porque
en la red que hace en el espacio como clarificante, tiene un buen poder de arrastre de las bacterias lácticas, con lo que consigue un buen proceso de limpieza de los vinos. Entonces, actúa también de un modo muy eficaz, impidiendo la fermentación láctica de los vinos como enfermedad luego de la fermentación. Y al mismo tiempo logra mejores colores. Este último, la hemoglobina, se encuentra prohibido no por un tema enológico, sino un tema de contaminación de un virus que ataca a los vacunos, que es el famoso síndrome de la vaca loca. Pero bueno, no en todos los países está prohibido. En donde no está prohibido, obviamente que se puede usar y con un buen resultado. Pero bueno, siempre antes de usar un clarificante hay que probarlo en cuanto a las dosis más adecuadas y verificar, en todo caso, compararlo con otro clarificante y finalmente buscar la mejor opción. Bien, con esto terminamos